¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Hoy vamos a hablar acerca de un tema que me han estado pidiendo mucho. Hoy vamos a dar un curso de arrendamiento completo. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Pues bueno, en este video vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el arrendamiento de bienes inmuebles. Este tema que me lo han pedido bastante, que de hecho por ahí lo coloqué en una encuesta aquí en el canal. Entonces vamos a ver cuáles son los puntos más importantes que debes de considerar si es que tú estás en este régimen de arrendamiento de bienes inmuebles. Pero antes de comenzar este video, déjame por favor comentarte que también tengo yo un canal personal donde constantemente estoy subiendo opiniones y algunos análisis de algunas materias fiscales, de finanzas, y por ahí algunos otros temas de opinión personal. Entonces te pido por favor que si te gustan mis videos le des like y te suscribas al canal. Regresando al tema de arrendamiento de bienes inmuebles, pues lo primero que debemos de saber es lo que tú tienes que conocer. Y eso es que, pues primero es lo primero. ¿Qué es esto de lo primero? Primero debemos saber qué es esto del arrendamiento. Vamos a ver que el arrendamiento es cuando dos partes contratantes se obligan recíprocamente una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio justo. Esto viene en el Código Civil Federal, en el artículo 2398. Por si te quieres aventar una pequeña leída a ese código, bueno, ya sabes dónde encontrar este fundamento. Posteriormente, en el artículo 2408 de este mismo código, nos menciona que el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. Y ojo, que la falta de esta formalidad se le imputará al arrendador, es decir, a la persona dueña del bien inmueble. Y aquí es importante hacer una gran diferencia para aquellos que están, por ejemplo, en la plataforma de Airbnb o aquellos que utilizan algún medio o alguna plataforma digital para poder ofrecer sus bienes inmuebles. Porque la gran diferencia entre pertenecer a un régimen, digamos, de arrendamiento de bienes inmuebles y pertenecer al régimen de actividades empresariales y profesionales por el tema, digamos, de Airbnb, es justamente el tema del contrato, entre otro tipo de detalles, pero principalmente es por el tema del contrato. Que, ojo, también nos menciona que el contrato de arrendamiento no se rescinde por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo que lo convengan. Y esto ocurre muy seguido porque muchas veces cuando una persona está rentando un bien inmueble, llámese un departamento, una casa, y quien les cobra la renta llega a faltar o llega a morir, piensan que automáticamente ya no van a seguir pagando las rentas y que casi pasa a ser de su pertenencia el bien inmueble. Situación que no es para nada así. Entonces, para que lo tomen en cuenta aquellas personas que están rentando y ven que a lo mejor su casero ya anda por ahí colgando los tenis, o como lo decimos coloquialmente, que puede ser que fallezca. Ahora, esto es lo que debemos de saber en cuestión, digamos, de concepto de arrendamiento, entre algunos otros detalles, como esto de que si la persona arrendadora es la que muere. Pero pasando al plano fiscal, que es justamente la parte que nos interesa, vemos que en la ley del impuesto sobre la renta debemos ubicar este régimen. Este régimen se encuentra en el título cuarto, que es de las personas físicas y evidentemente de todo que involucre a las personas físicas. Y en el capítulo 3 es donde vemos fundamentado todo lo que tiene que ver con el régimen de arrendamiento de bienes inmuebles. En este caso, de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Y es muy importante que esto lo podamos diferenciar porque posteriormente vamos a hacer mención a este título cuarto, capítulo 3. Por favor, grábatelo porque posteriormente lo vamos a estar mencionando. Ya que entendimos esta primera parte, es evidente que todos aquellos ingresos que recibamos nosotros por darle a otra persona el uso o goce temporal de un bien inmueble y que esa persona a nosotros nos va a hacer un pago,
Bueno, pues esos son los ingresos que nosotros debemos de considerar. Pero más allá de lo que debemos de considerar, debemos de saber que hay dos formas de que nosotros podamos disminuir el impuesto que nosotros debemos de pagar justamente por ese ingreso. Vamos a ver lo que son las deducciones. Entonces, hablando en este contexto, vemos que hay dos tipos de deducciones para este régimen de arrendamiento de bienes inmuebles o de arrendamiento de uso o goce temporal. El primero son las deducciones autorizadas, las que ya sabemos, es decir, cuando tenemos sueldos y salarios, cuando tenemos gastos, por ejemplo, para poder reparar determinadas áreas de nuestro bien inmueble, incluso a lo mejor el predial, todo lo que involucre la administración como tal del bien inmueble. Aquí puede entrar papelería, pueden entrar, por ejemplo, también los honorarios, comisiones que nosotros llegamos a estar pagando, pero también existe otra opción, esa opción de la cual muchas personas preguntan y es nada más y nada menos que de la deducción opcional del 35%. Que en el argot de todo el tema fiscal se le conoce como la deducción ciega, para que puedas tú identificarla si es que la conoces de esta forma. En el primer escenario, donde son las deducciones autorizadas, algunos de los gastos que nosotros podemos considerar son, por ejemplo, los gastos de mantenimiento, el impuesto predial, el pago de contribuciones de locales de mejoras, el agua e incluso los intereses reales pagados cuando, por ejemplo, solicitemos algún préstamo para la compra, la construcción o las mejoras del bien inmueble. Porque a veces adquirimos este bien inmueble, lo damos a rentar, pero cuando nosotros lo compramos mediante un préstamo. Entonces ese préstamo va a generar intereses y esos intereses nosotros los vamos a poder utilizar para disminuir el impuesto que a nosotros nos corresponda pagar. Y esto lo podemos ver en el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del 2020. Posteriormente, probablemente vayan a salir algunas reformas a las leyes y a lo mejor no lo encuentres como tal en el artículo 115. Y en caso de que llegara a cambiar, bueno, pues lo estaremos nosotros abordando en este canal. Entonces te pido por favor que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que nosotros estamos subiendo constantemente. Otras de las deducciones que nosotros podemos hacer uso son, por ejemplo, los sueldos, las comisiones y honorarios. Pero aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta un detalle. Ahorita te voy a mencionar este detalle. También, por ejemplo, los impuestos, las cuotas y o contribuciones por salarios. Ojo, por salarios. También tenemos, por ejemplo, las primas de seguro, los impuestos locales por ingresos de arrendamiento que algunos estados lo manejan, las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. Toda esta lista de gastos que hemos mencionado son los que tú puedes ir utilizando para disminuir el impuesto que a ti te corresponda a pagar por el tema del arrendamiento en caso de que tú estés dentro de este régimen del uso o goce temporal de bienes inmuebles. Ahora, para ser muy claros con el tema de salarios, comisiones y honorarios, es importante que consideres un par de detalles. Primero, solamente vas a poder tener la deducción de este concepto hasta el 10% del total de los ingresos. Vamos a ver esto en números. Imaginemos que por un lado tenemos los ingresos que es de 1,000,000 de pesos al año y por el otro lado tenemos sueldos y salarios de 200,000 pesos. Esto quiere decir que únicamente nos vamos a poder deducir lo que es el 10% y el 10% son 100,000 pesos. Esto hablando anualmente, es decir, de todo un ejercicio fiscal. Si tienes ganas de profundizar en el tema, puedes ver el artículo 148 en la fracción sexta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora, en el tema de la deducción opcional, es del 35% de los ingresos y va a ser directo, es decir, que nosotros tenemos la opción de que a nuestro total de ingresos simplemente le multipliquemos por el punto 35 o saquemos el 35% y ese va a ser el importe que nosotros vamos a utilizar para deducir el gasto y poder bajar de este modo lo que a nosotros nos correspondería de pagar en cuestión de impuestos. Pero hay un par de detalles que debemos de considerar. Afortunadamente, si nosotros optamos por esta opción, podemos utilizar el impuesto predial para deducirlo
en cuestión de este impuesto. Entonces, además de la deducción de 35%, también tenemos el impuesto predial. Pero ojo, porque uno pensaría, bueno, esto es para el ISR. ¿Y qué pasa con el IVA? Es decir, yo por un lado ya disminuí el 35% del total de mis ingresos para poder nosotros pagar menos de lo que me correspondería. Pero ¿qué pasa si yo tengo IVA? Porque evidentemente vamos a tener ingresos y por esos ingresos hay que emitir una factura. Y en esa factura puede que se tenga el IVA o la retención del IVA, según a quién tú le estés rentando. Ahorita más adelante voy a hablar este tema de la retención, pero en cuestión de IVA, déjame comentarte que la autoridad ya ha hecho mención a esto y menciona que para la determinación del IVA puedes tú acreditar el IVA pagado de tus gastos, siempre y cuando estos involucren a la operación. Si es, digamos, de un título de actividad empresarial, esos no van a entrar en la determinación del IVA acreditable. Que si tienes dudas de cómo se maneja todo el tema del IVA por trasladar, el IVA por acreditar, el IVA acreditable y el IVA trasladado e incluso el IVA por pagar, te voy a dejar aquí arriba un video para que lo puedas ir a ver y lo puedas estudiar. De todo lo que hemos hablado, vamos a ver un ejemplo de cómo tendríamos que considerar tanto los ingresos como los gastos. De este lado tenemos lo que son ingresos por 2 millones. Ojo, aquí estamos considerando importes anuales. Y aquí abajo tenemos algunos conceptos: sueldos y salarios, honorarios, impuesto predial, mantenimiento de algunas cosas que requiere el bien inmueble y el seguro que nosotros hayamos contratado de este bien inmueble. A lo mejor puede ser un seguro por incendios, un seguro por desastres naturales, en fin, los seguros tú los puedes utilizar para disminuir lo que te correspondería pagar. Ahora, ya que tenemos este total de ingresos y tenemos el total de erogaciones o el total de gastos que nosotros tuvimos, nosotros podríamos aquí determinar si vamos a ocupar el total de estos gastos o vamos a optar por la deducción opcional. Para esta deducción opcional no es más que a los 2 millones multiplicarle el 35% para que podamos obtener el importe que nosotros vamos a utilizar para poder disminuir este ingreso. Pero uno pensaría que a primera instancia esta es la información que nosotros podemos utilizar y tomar una decisión de que estos 715,000 es el importe correcto o es el importe que más nos beneficiaría. Pero acuérdate que tanto sueldos y salarios, honorarios y comisiones solamente puedes deducir hasta un 10% del total de los ingresos. Y si nosotros sumamos estos dos importes, tenemos 400,000, lo cual supondría un 20%. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos utilizar esta información, deberíamos de hacer algo parecido a esto, donde la suma de estos no sobrepase el 10%. Y cuando hacemos la sumatoria, te vas a dar cuenta que el total de los gastos ahora, en lugar de ser 715,000, son de 515,000. Por lo tanto, aquí convendría utilizar la deducción ciega o la deducción opcional del 35%. Regresando al tema del arrendamiento en cuestión teórica, déjame comentarte que para hacer tu pago provisional tienes dos formas. La primera, que es de manera mensual, y la segunda, que es de manera trimestral. Pero ojo, que a no todos les aplica el tema del pago provisional trimestral. Ahorita vamos a ver por qué podría no aplicarte. En tema de los pagos provisionales es importante que consideres los siguientes, que son básicamente reglas que debes tú de tener en cuenta cuando hagas los pagos provisionales. Pues para el cálculo siempre se va a utilizar la tarifa correspondiente, tanto la mensual como la trimestral. En cuestión de la mensual, déjame comentarte que esta tabla la puedes encontrar en nuestra página de internet. Te voy a dejar aquí abajo el link para que la puedas ir a ver. Y en cuestión de la trimestral, se encuentra en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Debemos de presentar estos pagos provisionales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo de cálculo.
¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros optamos por hacerlo mensual y digamos que el primer pago es del periodo de enero, pues tendríamos hasta el 17 de febrero para hacer este pago provisional por el tema de arrendamiento. Pero si optamos, por ejemplo, por el tema trimestral, por la opción de hacer los pagos provisionales trimestrales, tendríamos enero, febrero y marzo y por lo tanto tendríamos hasta el 17 de abril para que nosotros podamos realizar este pago provisional y así sucesivamente hasta que termine el año. Recordemos que el procedimiento para hacer el cálculo de ISR es como cualquier otro cálculo del impuesto sobre la renta. Si tienes dudas de cómo realizar este cálculo, te voy a dejar aquí arriba la forma en cómo se realiza este cálculo para personas físicas. Vamos a ver esto en un papel de trabajo que he preparado para que lo puedas entender de manera más clara. Tenemos actualmente estos datos, pero ahora como pagos provisionales. Fíjate muy bien, los ingresos que estamos considerando son del mes de junio y son por 200,000. Tenemos sueldos y salarios por 20,000, honorarios por 20,000 y mantenimiento de 30,000. La sumatoria de todo esto nos da 70,000 y si quisiéramos aplicar la deducción opcional o la deducción ciega, serían del mismo modo 70,000. Aquí la pregunta es, ¿cuál tendría yo que utilizar como base para poder hacer el pago provisional? Bueno, recordemos que tanto en el tema de sueldos y salarios y honorarios, el límite que nos ponen es de manera anual. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar uno u otro, sería exactamente la misma base. Por lo tanto, tendríamos que la base para poder calcular el impuesto sobre la renta serían 130,000. Tal vez tú te preguntes por qué si hace un momento comentamos que únicamente tendría que ser el 10% de sueldos y salarios y aquí estamos considerando mucho más. Bueno, la respuesta es muy sencilla porque este 10% se refiere a los gastos anualizados. Quiero decir que si esto lo hacemos mes a mes, cuando nosotros realicemos el cálculo anual, en lugar de tomar la totalidad de los gastos que utilizamos mes a mes, va a tomar el 10% y lo demás no lo va a considerar. Por lo tanto, seguramente tendremos un impuesto que pagar al final del año. Acuérdate, el 10% nos habla que es de manera anual. Algunas personas, y es muy válido, lo hacen mes a mes para que al final del año no tengan por ahí pagos que no tenían considerados. Regresando a lo que es los pagos provisionales, déjame mencionarte cuáles son las reglas por si tú quieres optar por aquellos pagos trimestrales. Primero es de que debes de tener ingresos máximos, y estoy hablando aquí ya de manera mensual, de 26,411, que básicamente es el importe de 10 UMAS elevadas a un mes. Acordémonos que aunque en la ley nos menciona que es salario mínimo general, ya existe como tal un decreto por el cual todo lo que tenga que ver con salario mínimo y que no sea estrictamente del salario del trabajador va a considerarse el importe de la unidad de medida y actualización en lugar del salario mínimo. Por eso aquí yo estoy tomando el importe de la UMA del 2020. Cuando lleguemos al 2021 tendremos una nueva cantidad de UMA y esa es la que vamos a utilizar para el cálculo. Para el 2020 es este importe. Esto quiere decir que después de este importe tú deberás hacer los pagos provisionales mensuales. Si tú no rebasas esta cantidad de manera mensual, lo que vas a poder hacer es que tus pagos provisionales los vas a poder realizar de manera trimestral. Y ojo que las tablas, y vuelvo a reiterarlo, de lo que es los pagos provisionales trimestrales los encontrarás en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Recordemos que también existe un concepto llamado deducción de inversiones. Esto que básicamente es poder deducir determinadas inversiones que nosotros compramos para el funcionamiento de nuestro negocio. En cuestión trimestral y en cuestión mensual, lo único que nosotros tenemos que hacer para poder aplicar esta deducción de inversiones es de que en el tema trimestral, a nuestro importe de deducción de inversiones anual lo vamos a dividir entre lo que resulte de multiplicar 12 por 4. Y en el tema mensual, simplemente a nuestro importe de deducción de inversiones anual lo vamos a dividir por 12 y esos serán los montos que utilizaremos para poder disminuir el pago que nosotros estuviéramos pagando. Estoy seguro que si esto te genera dudas, no te preocupes, te voy a dejar aquí abajo un link
para que puedas ir a ver lo que es la deducción de inversiones. Ahorita estamos de lleno con todo el tema de arrendamiento. Finalmente, y estando en el tema de pagos provisionales, déjame comentarte que existe un artículo en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, específicamente el 194, que nos habla de que el último pago provisional lo podremos efectuar como si fuera anual. Fíjate muy bien lo que nos dice. Dice, los contribuyentes que perciban ingresos por los señalados en el título cuarto, capítulo 3, acuérdate, es el capítulo de bienes inmuebles y arrendamiento y uso o goce temporal. Podrán calcular el último pago provisional considerando, en lugar de los ingresos y de las deducciones de ese periodo, los del año de calendario, es decir, los de enero a diciembre, aplicando la tarifa anual, que en este caso es la que viene en el artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta. Y obviamente acreditando los pagos provisionales que ya hayamos efectuado durante todo el año, así como las retenciones. Ahora, aquí vienen un par de preguntas que son muy constantes en este tema. Primero es, ¿qué va a pasar con las opciones, tanto de deducciones autorizadas como la de deducción opcional de 35% si nosotros quisiéramos cambiar de opción, digamos, a mitad del año? Déjame comentarte que esto no es posible porque el mismo reglamento nos menciona que una vez elegida una opción no podrá variar en los siguientes pagos provisionales de ese mismo ejercicio. Cuando realices la declaración anual y cuando llegue el otro año, bueno, pues entonces hasta ese momento vamos a poder realizar el cambio de opción, ya sea deducciones autorizadas o ya sea deducción opcional. Otra pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo varios bienes inmuebles que yo doy a rentar? Pues aquí, por desgracia, déjame decirte que si tú quieres tener un bien inmueble, digamos un departamento con deducciones autorizadas y otro departamento con deducción opcional, eso no se puede porque también el mismo reglamento nos dice que la opción aplicada será para todos los inmuebles, incluso aquellos que estén en carácter de copropietarios, para que lo puedan tener en cuenta. Vamos a pasar ahora al tema de cómo poder facturar los ingresos por arrendamiento y por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Tenemos aquí dos vertientes. Primero, de las personas físicas y luego persona moral. Digamos que nosotros somos persona física, nosotros el arrendador, y si nosotros le emitimos la factura o en este caso nuestro recibo a una persona física, pues la forma en cómo tendremos que hacer este recibo será al subtotal simplemente sumarle el IVA y lo que nos resulte va a ser lo que nos tiene a nosotros que pagar como arrendador. Pero si nosotros, persona física, le damos un recibo a una persona moral, aquí la cosa cambia. Porque además del subtotal que le sumamos obviamente el IVA, tenemos que quitarles las retenciones. Vamos a ver cómo es este tema de las retenciones. En este pequeño papel de trabajo que lo realicé de manera muy sencilla, vamos a poder ver el efecto de cómo tendríamos que nosotros facturar. Digamos que tenemos un bien inmueble que damos a arrendar por un importe de 10,000 pesos. Si nosotros se lo damos a una persona física, únicamente tendremos que agregarle el IVA y lo que nos tendrá que pagar simplemente serán los 11,600 y hasta ahí se acaba. Pero si es una persona moral, tenemos que considerar primero una retención de IVA y posteriormente una retención de ISR. Para esto, lo único que tendríamos que hacer es considerar las retenciones. Fíjate muy bien, al subtotal le vamos a sumar el IVA, le vamos a quitar las 2/3 partes de este IVA. A estos 1,600 lo dividimos entre 3 y lo multiplicamos por 2. Este procedimiento viene directamente en el artículo 3 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, donde nos dice que lo que se tiene que retener son las 2/3 partes del IVA. Entonces, si 1,600 es nuestro 100%, lo dividimos entre 3, lo multiplicamos por 2 y así tendremos nuestras 2/3 partes de IVA que tenemos que retener. Y del lado del ISR tenemos que hacer una retención del 10%. ¿Cómo vamos a calcular este 10%? Muy fácil. Al subtotal simplemente lo vamos a multiplicar por 10%.
Y con esto tendremos nuestra retención de ISR. Entonces, si nosotros somos personas físicas y le damos nuestro recibo a una persona moral, en lugar de que nos pague 11,600 como tendría que ser una persona física tradicional, nos va a pagar 9,533,33 centavos. Esto es así porque el gobierno asume que es más fácil poder fiscalizar a una persona moral que a una persona física, y por lo tanto, si la persona moral nos retiene a nosotros como personas físicas, de algún modo estaremos pagando estos impuestos, pero desde el lado de la persona moral. Regresando al tema de cómo nosotros tendríamos que facturar, déjame ahora platicarte de las claves del SAT ha proporcionado para que nosotros las podamos utilizar. Fíjate, todas estas son las claves que nosotros vamos a ocupar cuando lleguemos a realizar este recibo de bien inmueble que obviamente damos a rentar. Dependiendo de lo que tú estés dando a rentar, es lo que nosotros ocuparemos con cada una de las claves. Puedes dejarle aquí pausado si es que vas a hacer la factura o vas a hacer el recibo correspondiente. Vamos a llamarlo CFDI para que puedas tú realizarla sin ningún problema. Aquí debemos de considerar un par de detalles. El primero es de que en clave de unidad debemos de colocar E48, que se refiere a la unidad de servicio. Y deberemos de colocar la cuenta predial cuando obviamente se refiera a bienes inmuebles que estemos nosotros dando a rentar. Del lado de la contabilidad, ahora sí que esta es una parte que muchos me han preguntado, es qué es lo que nosotros tenemos que considerar si vamos a enviar la contabilidad al SAT o al Servicio de Administración Tributaria. En este ejemplo es muy claro, si tus ingresos no superan de 4 millones, no deberás enviar la contabilidad, pero si lo supera, tendrás que enviar tu contabilidad y además deberás realizar la DIOT, la famosa declaración de terceros, para que puedas considerarlo. Y en ambos casos vamos a estar siempre utilizando el aplicativo de Mi Contabilidad para poder enviar nuestras declaraciones. Si tú tienes aquí dudas o si tú estás dentro de este régimen y no sabes cómo poder llevar tu contabilidad y te da miedo, te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción nuestras formas de contacto por si tú deseas que nosotros llevemos tu contabilidad. Uno pensaría que hasta aquí serían como todos los puntos que tendríamos nosotros que conocer en el tema de arrendamiento para que podamos tomar la decisión de si vamos a entrar en este régimen o teníamos dudas de algunos puntos que hasta ahorita hemos hablado. Sin embargo, déjame platicarte que todavía existe un tema del cual existe gran desconocimiento. Estoy hablando nada más y nada menos que de las actividades vulnerables. Esto que viene estipulado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Si nosotros nos dedicamos a esta actividad que es de arrendamiento y el uso o goce temporal de bienes inmuebles, es importante que debamos conocer cuáles son nuestros ingresos. Déjame comentarte que en esta ley, en el artículo 17, nos viene una serie de actividades que debemos de considerar tanto para que nosotros demos aviso como para que identifiquemos estas actividades. Son nada más y nada menos que todos estos cuadros que tú estás viendo en pantalla, y la que a nosotros nos interesa está justamente aquí, donde si llegamos a sobrepasar ingresos de 139,442 de manera mensual, debiéramos de estar identificando nuestro giro a través del portal de lavado de dinero. Y deberemos de estar enviando avisos de actividades vulnerables cuando sobrepasemos los importes de 278,884. Estas cantidades, al estar manejadas en unidades de medida y actualización, se actualizan a partir de febrero de cada año, para que no lo dejes pasar y para que no te vayas a llevar una sorpresa en caso de que el SAT, a través de la unidad de lavado de dinero, llegue a tu puerta y te toque pidiéndote que des cuentas acerca de los avisos y de los avisos de identificación de lavado de dinero. Y hay que tener mucho cuidado aquí porque las sanciones por no cumplir con estos avisos y con estas obligaciones que nos marca esta ley son muy altas.
Posteriormente también tenemos lo que son los umbrales de restricción de uso de efectivo. Muchas veces ocurre que el arrendador va a cobrar y se lo pagan en efectivo. Y justamente por este motivo es de que esta actividad, que de hecho la vamos a ver aquí, arrendamiento de inmuebles nuevos o usados, solamente tiene la restricción de recibir el dinero en efectivo por un importe de 278,884 pesos. Todo el tema de la ley que acabamos ahorita de mencionar, que se le conoce coloquialmente como ley antilavado, lo estaremos viendo en un video posterior. Por ahora, esto es lo que tienes tú que saber si es que estás dentro de estos supuestos. Te lo repito, si tienes dudas, aquí abajo te dejo mis contactos para que te puedas poner en contacto conmigo y podamos ver cómo podamos ayudarte. Amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. En un próximo video estaremos sacando ya, ahora sí, casos prácticos muy concretos y muy detallados para que sepas cómo realizar tu cálculo de arrendamiento. Si te gustó el video, por favor suscríbete, ya que esto nos ayuda a que semana a semana podamos traerte más y mejores videos. Compártelo con aquellas personas que crees pertinente, lo deban de saber, y suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta luego.